Las imágenes de este documental elaborado por la Diputación Provincial sobre las 3 décadas de ayuntamientos democráticos nos sirven para ilustrar una época. La tarifa de los años 1976-1981 fue también la tarifa de la primera etapa democrática. Cuando Adolfo Suárez alcanzó la presidencia, en la localidad el alcalde era Manuel Pérez Castro. Argumenta que se sometió a las urnas a instancias de un grupo de amigos que terminaron por convencerle, y recuerda que pudo gobernar, pese a carecer de mayoría absoluta, al no sufrir una coalición contraria que sí impidió el acceso al poder en otros ayuntamientos a muchos ediles de UCD. Estas imágenes ilustran toda una época. El cartel de la candidatura de la UCD en posesión del tarifeño Juan Piñero, quien después abanderó en Tarifa las siglas del CDS junto a nombres como Felipe Fresneda, José María Pérez León y Manuel Liaño. Estaba metido en política, yo estaba trabajando y estaba en mi trabajo, y por suerte o por lo que sea, pues me metí en política con Salvador Pérez, en el grupo independiente. Entonces gobernaba la UCD y Manolo Pérez pues cogió a uno del PSOE, que era Luis El Polo, y me cogió a mí para pertenecer al grupo de gobierno. Entonces era la permanente. Y entonces estábamos integrados, éramos todos una piña, no había diferencia, tú eres del PSOE, tú eres de la derecha, tú eres... Entonces trabajábamos todos por el partido. Entonces desde ahí empecé yo ya a estimar y a apreciar a Adolfo Suárez. Bueno, Adolfo Suárez, tanto es así que luego ya sí que formabas parte de su candidatura, ¿no? Sí, ya se formó el CDS y tuvo mucha gente aquí en Tarifa. De hecho, pues a mí me llegaban noticias de que el PSOE, que era el fuerte en aquel tiempo en Tarifa, temía la candidatura esta, porque eran gente... Pero es como yo siempre he pensado luego, había más pastores que ovejas, y entonces no sacamos un buen resultado, pero vamos, yo fui elegido, y entonces yo seguía, cuando venía Adolfo Suárez, por ejemplo en Marbella, en Cádiz, en San Fernando, y yo iba siempre a verlo porque yo admiraba muchísimo a Adolfo Suárez y a toda su obra, porque yo he leído todo lo que caía en mi mano y lo que yo buscaba por fuera, y yo era un admirador, un ferviente admirador de Adolfo Suárez. Yo recuerdo que yo no estaba todavía en política, aunque yo siempre he sentido y he sido socialista, pero no estaba metido en política, pero a mí nos dio, a un grupo de amigos nos dio tanto coraje que la banca se portara como se estaba portando con el hacedor de la democracia, con el que había traído la democracia y había traído el diálogo entre partidos, había legalizado el Partido Comunista. Y cuando sus mismos compañeros de partido, el conglomerado que era la Unión de Centro Democrático, donde había socialdemócratas, donde había franquistas o del movimiento, gente del movimiento, estaba Óscar Arzaga, estaba Herrero de Miñón, que fueron dos de los que le pusieron la bomba para quitarlo de en medio. Él con su fiel escudero Rodríguez Sahagún funda el Partido Centro Democrático y Social, y va a pedirle ayuda también a la banca para que le financie la campaña de las municipales, que es la primera que hace. La banca no le financia, le niega el pan y la sal. Entonces él hace una campaña pues a base de mucho autobús, mucho abrazo, era un tío un comunicador nato, y nosotros, el grupo de amigos, que estaba Felipe, estaba Juan Piñero, estaba Pérez León, estaba Pertiñe, había mucha gente de UCD, aunque los cabecillas de UCD estaban retrancados, estaban a verla venir. Y nada, hicimos el partido en poco tiempo, y logramos 2 concejales en el ayuntamiento, que fueron Felipe Fresneda como cabeza de lista y Juan Piñero. Mencionabas un autobús de campaña que conseguisteis parar aquí a la altura de Batalla del Salado. No tenían, porque había parado en Algeciras y tenía que ir hacia Cádiz, Cádiz-Jerez, que era lo que tenía. Pero conseguimos que parase y que se bajase del autobús, que nos saludase a
a los que componíamos el partido aquí en Tarifa, y se montó. Fue cosa de 10 minutos o 15 minutos que estuvo con nosotros frente en la batalla del Salado, frente al Banco Hispanoamericano entonces, hoy Santander. La muerte de Adolfo Suárez ha consternado a todos y en especial a estos hombres y mujeres que creyeron en la democracia y en su figura como gran responsables y representante político español de todos los tiempos. Ayer cuando dio la noticia Radio Nacional de Televisión Española, estaba yo comiendo y me cortó el seguir comiendo. O sea, ya comí, ya casi lo dejé. Y esto fue a las 3:03. Y desde entonces pues ya, yo llevaba unos días malos con su internación en el Hospital Centro de Madrid, pero ayer con la noticia que ya se esperaba. Pero ya yo me llevé un gran disgusto, yo creo como toda España, ¿sí? Y incidiendo de nuevo en su personalidad, desde luego era una figura o ha sido una figura entrañable, ¿no? Y merecida, con una fama merecida, podemos decir. Claro que sí, es un hombre que más que presidente del gobierno, este hombre era un estadista. Este hombre era Estado puro y duro. O sea que este hombre sacrificaba lo que era su partido, así le fue luego que lo echaron, porque él tuvo en contra una fuerte oposición. En el PSOE tuvo una oposición en su partido, el mismo rey también ya no confiaba en él, el ejército, la fuerza financiera y eso, y entonces este hombre se vio muy desolado. Entonces eso también me hizo para que yo lo estimara más aún todavía. Para mí, yo no dejo de reconocer que fue el que trajo la democracia a este país. Un gallo que era un señor que venía del movimiento, supo cargarse o deshacer el movimiento desde dentro, desde las mismas cortes. Yo recuerdo un periódico que se llamaba La Jaula, que el director era Emilio Romero, el ínclito Emilio Romero, y que lo sacó con una caricatura vestido de romano y decían: Adolfo, los que van a morir por ti te saludan. Y es verdad que él desde dentro del Congreso, del Parlamento franquista, pues lo desmanteló y trajo vuelvo a repetir, con su diálogo, los pactos de la Moncloa, que ya no se han vuelto a realizar. Consiguió aglutinar a todos los partidos, que fueran todos a una, en fin, que le debemos mucho a Adolfo Suárez. Esas son fundamentalmente las actitudes que destacan, las conciliadoras, ¿no? Efectivamente, el diálogo, sobre todo el diálogo, se enfrenta aparte de la proeza que hizo en el Congreso cuando no se agachó, sino se quedó sentado y después se enfrentó a la Guardia Civil y al teniente coronel Tejero. Antes ya se había enfrentado a la cúpula del ejército cuando legalizó un martes santo el Partido Comunista, que ellos no se lo esperaban. Fue un boom también, pero tampoco pasó nada. También se jugó ahí el bigote. Se jugó el bigote varias veces por el país, por España. La labor continuista de Leopoldo Calvo Sotelo, a quien dejó su lugar cuando dimitió en el año 1981, sí dejó testimonio en Tarifa. A este otro personaje demócrata le fue entregada la medalla de la ciudad. En la crónica completa sobre honores y distinciones, editada por el investigador Venceslao Segura, se cita al completo la resolución plenaria, el acuerdo para conceder esta distinción al citado Calvo Sotelo. En Tarifa, en la plaza del Ayuntamiento, las banderas ondean hoy a media asta en señal de duelo. Así ha sucedido hoy en todos los pueblos de España. La España democrática que tanto debe a la insigne figura de Adolfo Suárez.